que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es eso malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora, pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierra las puertas o alumbra mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol se nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, lo cojo o lo enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano, dice Jehová? Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Dios lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Como les decía en un inicio, este texto es bastante fuerte y puede ser tomado como una dura exhortación, y en efecto así lo es. Pero queremos verlo también como este ruego de Dios hacia su pueblo, como esta llamada de atención de parte de Dios hacia un pueblo que se encontraba en una situación de apatía, en una situación de comodidad, en una situación de frialdad. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y refleja la última etapa del pueblo de Israel antes de los conocidos 400 años de silencio, antes de que naciera el Señor Jesucristo en esta tierra. Y la situación espiritual del pueblo de Israel en esa época era una situación espiritual de apatía. El pueblo ya había sido llevado al exilio babilónico, habían regresado del exilio, habían peleado, habían luchado, Esdras, Nehemías y todos ellos con los profetas Ageo, Zacarías, Malaquías, habían batallado para reconstruir el templo, habían batallado para reconstruir las murallas, habían batallado para volver a empezar, para volver a soñar, para volver a hacer una vez más lo que alguna vez fueron en el pasado. Pero qué curioso es el ser humano, que cuando ya ha logrado algo, ¿qué solemos hacer? Colgamos los guantes y decimos, ya lo hice, ya lo conseguí, ya no hay por qué esforzarse tanto. Es como la pareja de recién casados, que se están esforzando por construir su casa y se esmeran en pintarla y en ahorrar y se ajustan lo necesario para poder construir porque están construyendo su nido, ¿verdad? Pero no es el mismo entusiasmo de una pareja que tal vez ya tiene sus años de casados y ya tiene su casa y ya tiene sus comodidades y de pronto uno dice, bueno, ya es un momento para relajarnos, para ya no sentirnos tan estresados. Es como el creyente que recién llega a la iglesia y de pronto está muy deseoso de aprender y de conocer y quiere servir en todo lo que exista, porque tiene ese gozo y ese deseo y ese deleite en servir al Señor, que a veces no es lo mismo que el creyente que tal vez ya tiene algunos años en el Señor, que ya ha hecho algunas cosas y de pronto dice, bueno, ya no hay que esforzarnos tanto, ya hemos hecho algunas cosas, ya hemos servido de alguna manera y ya el entusiasmo no es lo mismo. De la misma forma, este pueblo se esforzó, se apasionó, sudó, sangró, lloró para poder reconstruir lo que Dios les había dado, pero una vez que ya lo tenían, entonces empezaron a apaciguarse, empezaron a acostumbrarse, empezaron a decir, ya no necesitamos esforzarnos tanto. Y eso es cierto también aún hasta para la vida espiritual. Yo quisiera preguntarle a cada uno de los que están acá, pero no me da el tiempo.
Pero sí te puedo decir, estoy seguro que te acuerdas de algún momento muy crítico en tu vida, en el cual doblaste rodilla y lloraste como nunca antes en tu vida. Ayunaste, lloraste, te podías quedar noches enteras en vela llorando delante del Señor, leyendo su palabra porque tenías hambre y sed por una necesidad específica. Que no es lo mismo. Tal vez no la situación actual necesariamente, pero alguna situación donde de pronto tú dices, bueno, ya no tengo tanta necesidad, las cosas están bien, hay comida en el frigider, las cuentas están pagadas, estamos bien en salud. Ya no hay por qué esforzarnos tanto. ¿Me dejo entender? Esa era la situación de Israel. Ya no tenían una razón para pelear. Ya no tenían un norte al cual dirigirse. Sentían que habían llegado a su techo y que ya no era necesario esforzarse tanto. Esta exhortación que hemos leído nos muestra 3 puntos importantes. Primero, tenemos que servir al Señor con temor y dándole honra. Mira lo que dice la primera parte del verso 6 de Malaquías capítulo número 1. El hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si yo soy padre, dice el Señor, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. El propósito del libro de Malaquías no solamente era describir la situación espiritual del pueblo en esa época. El propósito de Malaquías era preparar al pueblo, preparar el corazón del pueblo para la venida del rey. Para que cuando el Señor Jesucristo llegara a esta tierra, encontrara un pueblo dispuesto, encontrara un pueblo que tuviera el corazón para recibir al rey. Mi esposa siempre me da risa porque solemos arreglar la casa entre los dos, nos distribuimos las tareas, pero cuando ella sabe que viene una visita, o cuando ella sabe que a un hermano va a visitar, Dios bendito, se convierte en una máquina de limpiar y sacar la basura y los residuos, y quiere que todo esté perfecto, ¿no? Yo me lo tomo más a la que, bueno, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, ¿no? Pero mi esposa quiere que todo sea impecable, que todo sea bonito, que todo esté limpio. Yo le digo, tranquila, relájate. La suciedad es parte del pecado de la vida, no hay problema. Pero ella no, quiere que todo esté bien, quiere que todo esté bonito, ¿no? ¿Cuánto más el pueblo debería estar preparado para la venida del Señor, verdad? Preparar que todo esté dispuesto. Ese era el propósito de Malaquías, que todo esté dispuesto. Sin embargo, pues no sucedía así. Y para esto Malaquías lo que hace es apelar a las mismas costumbres del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía 2 costumbres importantes. Una era honrar a los padres. La otra era honrar a las figuras de autoridad. Y eso no era algo que se les ocurrió, eso era algo que la palabra del Señor enseñaba. Usted recordará la enseñanza en Deuteronomio, repetida también en Efesios capítulo 6. Honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Para que seas de larga vida sobre la tierra. Y también Pablo enseña en Efesios 6 que los siervos deben obedecer a sus amos. Es decir, tiene que haber un respeto, tiene que haber una honra, tiene que haber una reverencia en cierto sentido hacia las figuras de autoridad que Dios coloca sobre nuestras vidas. Y la persona que no ha construido, que no ha cultivado ese corazón de respetar a las figuras de autoridad que Dios pone sobre nuestras vidas, pues no solamente está pecando contra Dios, sino que se está haciendo daño a sí mismo. Porque es bueno, dice la Escritura, que el hombre lleve yugo desde su juventud. Es bueno que desde los niños aprendan a estar sujetos a sus padres. Es bueno que los adolescentes estén sujetos a sus padres. Es bueno que las esposas estén sujetas a sus esposos. Es bueno que los creyentes estén sujetos a sus líderes. Es bueno que los ciudadanos estén sujetos a las autoridades civiles. La sujeción y la autoridad es parte de lo que Dios ha establecido. Así que si los hijos deben respetar a los padres y los siervos deben respetar a sus amos, con mayor razón, los creyentes, en este caso hablando del pueblo de Israel, pero hablando en general de los creyentes, deberíamos estarle sujetos a aquel que no solo es nuestro Padre Celestial, sino que también es el Señor de los cielos y de la tierra, ¿verdad? Deberíamos de manifestarle aún un mayor temor
aún una mayor reverencia, aún un mayor respeto a aquel que nos ama y a aquel que nos guarda. Ahora, algo interesante de lo que acabamos de leer es que esta amonestación del Señor no está dirigida en primer lugar a todo el pueblo. ¿Sabes a quién está dirigida? Dice, les digo esto a vosotros, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre. Y esa es una clave importante. ¿Sabes por qué? Ponlo en perspectiva. Cuando tú piensas en un incrédulo y tú ves que un incrédulo es irreverente, tú ves que un incrédulo toma el nombre de Dios en vano, se burla incluso de las cosas de Dios. Hemos escuchado varios así, ¿verdad? Hasta cierto sentido, es normal. Claro, no está bien, pero hasta cierto punto es normal. ¿Por qué? Porque es una persona que no conoce al Señor, ¿verdad? No tiene temor de Dios en su corazón, no lo conoce, en su ignorancia habla. Pero si hay algo realmente triste, si hay algo que realmente es triste y patético, es cuando los que sí conocemos al Señor, no tememos a Dios y tenemos en poco su nombre. Eso es triste. Que el incrédulo no tenga temor de Dios, bueno, se entiende. Pero que el creyente, que los líderes, que los que están sirviendo, que aquellos que tienen de alguna manera algo de experiencia o de caminar en el Señor, tengamos en poco la palabra de Dios, tengamos en poco al Señor. Eso sí es triste. Me hace recordar a los hijos de Elí. No voy a leer el texto porque es muy largo, pero lo pueden leer en casa. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 12 al 25. La escritura nos dice que el sacerdote Elí tenía 2 hijos. Y estos 2 hijos servían en el tabernáculo al igual que su padre. Pero a diferencia de Elí, estos 2 muchachos eran terribles. Eran terribles estos muchachos. Robaban de las ofrendas del Señor, se comían de los sacrificios que la gente venía a dejar para el Señor, se acostaban con las mujeres que venían a ofrecer sacrificios y tomaban en poco y menospreciaban la obra del Señor por causa de ellos y sobre todo por causa de que su padre no los corrigió cuando debía haberlo hecho. Un profeta llegó a la vida de Elí y le dijo, tú y toda tu descendencia van a desaparecer, van a ser expulsados del sacerdocio, porque Dios no permite que se burlen de su nombre. Deshonrar a un padre, a un jefe, es malo. Es triste. Deshonrar a Dios es aún peor. En un sentido positivo. Hemos visto el sentido negativo. En un sentido positivo. ¿Qué enseña la palabra? Yo honraré a los que me honran. Amén. ¿Cómo te sientes cuando tu hijo te obedece? ¿Cómo te sientes cuando tu hijo sigue lo que tú le has dicho? Tu hijo, tu hija sigue el camino que tú le has encomendado. ¿Cómo te sientes cuando de pronto ya no tienes que estarle diciendo a tu hijo o hija todo lo que tiene que hacer, sino que ya lo ha entendido y ya lo hace por sí mismo? Algunos de ustedes ya lo han experimentado, otros lo estamos experimentando, algunos lo experimentaremos. Me gozo cuando veo a mi hija Vani empezar a hacer cosas que yo le he dicho que tiene que hacer, sin que ya yo tenga que estárselo repitiendo. Porque ya lo hace, porque ya lo ha incorporado, porque ya entiende que la obediencia está bien. Nos alegramos de nuestros hijos así, ¿verdad? Queremos honrarles, queremos bendecirles. Pues de la misma manera el Señor quiere honrar a su pueblo que le obedece. Hasta este punto. ¿Cómo debemos servir al Señor? Con honra, con temor, con respeto y con reverencia. Dios es nuestro Padre Celestial, hermanos. Si tú tienes respeto y honra por tu Padre terrenal, por tu Madre terrenal, aún más por el Señor. Amén. Si tú tienes temor y respeto y sirves y trabajas con excelencia, con algún jefe que tengas, alguna figura de autoridad, con mayor razón con el Señor. En mi vida laboral, antes de entrar al ministerio, he tenido muchos jefes, algunos buenos, otros no tanto, pero he tenido algunos muy excelentes.
a los cuales yo realmente me gozaba en poder trabajar con ellos y trataba de hacer las cosas con excelencia, porque eran personas que realmente, wow, me saco el sombrero hasta el día de hoy. Con mayor razón con el Señor. Con mayor razón para el Señor. Pero la verdad es que muchas veces no tenemos esa pasión o hemos perdido esa pasión, hemos perdido esa diligencia. La pregunta sería, ¿cómo retomar esa pasión? La próxima semana estaremos hablando de eso. Cómo volver a soñar, cómo volver a apasionarnos para la obra de Dios. Pero una de las primeras cosas que yo te puedo decir es, recuerda quién es Dios para que recuerdes por qué debes servirle. Amén. Algunas veces he conversado con algunos amigos y me dicen, no, mi viejito, yo hago lo que sea por mi viejito. No, mi mamá yo hago lo que sea por mi mamá. Porque ella cuando era muchacho se fajó por mí, se trabajó, se esforzó, se rompió el lomo por mí. No, yo haría lo que sea por mi madre, yo haría lo que sea por mi padre. ¿Alguna vez has escuchado a una persona así? ¿Verdad? Y tenemos gran respeto por personas así. Yo mismo puedo decir, mi madre es una mujer que se sacrificó muchísimo en su juventud por nosotros. Sacó adelante 4 hijos varones. Y no comíamos poco. ¿Verdad? Esa era una guerra. Esa era una batalla. ¿Cuánto más por el Señor? ¿Cuánto más respeto? ¿Cuánto amor? ¿Cuánto más amor? ¿Cuánto más gratitud por el Señor nuestro Dios? El Señor pregunta, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está? Y quiero llamar a la atención a ti, hermano, en el sentido de que vivimos en un tiempo donde el temor de Dios es escaso y donde la honra a Dios es escasa. Seamos, hermanos, de los que tememos al Señor. Amén. Seamos de los que honramos al Señor, de los que le damos la honra. ¿Cómo debemos servir al Señor? Segundo punto, con diligencia. Mira lo que dice Malaquías capítulo 1. Vamos a leer ahora la última parte del verso 6 hasta el verso 10. Y decís, continúa el relato, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Está hablando de los sacerdotes. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Dice el Señor. Y dijisteis, otra vez los sacerdotes, ¿en qué te hemos deshonrado? Responde el Señor, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, dice el Señor, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora, pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podréis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice el Señor, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Algo interesante que tú puedes notar aquí en este libro, en esta parte por lo menos, es que está escrito en forma de una conversación. El Señor hace una acusación, los sacerdotes responden. El Señor responde otra vez, los sacerdotes vuelven a hablar. Y está escrito en una forma de conversación, de diálogo. El Señor hablando con su pueblo, el pueblo respondiéndole al Señor. Ante la exhortación primera, el Señor exhortando a su pueblo de que no están temiendo, no están respetando su nombre, los sacerdotes, en representación del pueblo, responden y se siente un poquito ahí la indignación, la sorpresa, y dicen, pero ¿en qué te hemos menospreciado? Ellos no se habían dado cuenta, no se habían percatado, no tenían conciencia de que estaban caminando en una situación de apatía. Hermanos, si estar mal espiritualmente ya de por sí es malo, no darse cuenta de que está uno mal espiritualmente es peor aún, ¿verdad? Una de las cosas que le pasó a Sansón, tú recordarás, es que el Señor ya lo había abandonado y él no se había dado cuenta, ¿verdad? El Señor ya lo había dejado, su presencia ya no estaba con él y él no se había dado cuenta. A veces, hermanos, en el trajín de la vida, en las muchas cosas que hay que ver, hacer, pensar,
O en esta misma dinámica que hemos vivido en la pandemia, ¿verdad? De estar en casa, simplemente no salir, del temor, la incertidumbre y tantas cosas que se han ido viviendo a lo largo de este año y medio. Tal vez, no lo puedo asegurar, solo puedo decir de mí, pero no lo puedo decir de ti. Pero digo, tal vez, en algún momento del camino, hemos ido perdiendo esa pasión, hemos ido perdiendo ese fuego, hemos ido perdiendo ese entusiasmo de servir al Señor, de apasionarnos por su obra, de anhelar mejores cosas para Él. El pueblo, los sacerdotes, en general, todo Israel, se habían acostumbrado a la mediocridad. Recuerda, las murallas ya estaban construidas, el templo ya estaba construido, los sacrificios se estaban haciendo. Aparentemente todo estaba bien, pero no estaba bien. Como mi persona, por ejemplo, puedo estar acá en la iglesia, puedo estar sentado entre ustedes, puedo cantar como ustedes, puedo predicar la palabra y aún así haber perdido completamente la pasión por Dios. Y tomar esto simplemente como, bueno, algo que hago los domingos en la mañana, ¿verdad? La pasividad es difícil y es engañosa porque nos hace pensar que todo está bien porque aparentemente todo está bien. Pero internamente hemos perdido ese fuego, ese entusiasmo, ese deleite por Dios. En esta acusación, en esta conversación, el Señor nos muestra tres cosas a las cuales el Señor no le agrada que hagamos. Uno, cuando servimos con menosprecio. Los sacerdotes responden, ¿en qué te hemos menospreciado? Y el Señor dice, en que ofrecen pan inmundo. Y ellos dicen, ¿pero en qué te hemos deshonrado? Dice, en que piensan que la mesa del Señor es despreciable. Cuando ofrecen animales ciegos para el sacrificio, ¿no es eso malo? ¿Por qué está diciendo eso el Señor, hermanos? Porque dentro de la ley, uno de los mandamientos, una de las normas, una de las leyes establecidas para el servicio de adoración al Señor era, uno, que el altar del incienso constantemente esté ardiendo. Dos, que los panes de la proposición todos los días se deberían de cambiar por pan fresco recién horneado. Tres, que los animales ofrecidos para el sacrificio tenían que ser perfectamente sanos, de lo mejor que tuvieras para ofrecerlo al Señor. ¿Por qué? Recuerda que el templo, el tabernáculo y todos los implementos eran sombra de lo que había de venir, dice la palabra. Es este altar de bronce que constantemente ardía, representa al Espíritu de Dios. Ese aceite nunca se consumía, la presencia de Dios siempre tiene que estar presente en nuestras vidas. El pan de la proposición que todos los días se debía cambiar, representa la palabra de Dios de la cual el hombre también vive y constantemente tiene que estar renovando y alimentando nuestra vida espiritual. Los sacrificios, los animales entregados a sacrificios, representan el sacrificio de Jesús. Por eso este cordero a ser ofrecido tenía que ser un macho de un año sin defecto. Porque representaba al Hijo de Dios que sería entregado por nuestros pecados. Ofrecer un pan inmundo, ofrecer un animal dañado, enfermo, era simplemente deshonrar lo que en el futuro iba a suceder con el Hijo de Dios. Era tomar en poco lo que Dios iba a hacer. Dios no hace las cosas por gusto, porque le parece simplemente. Tal vez alguien pensó por ahí, bueno, pero yo tengo acá un corderito y está sano, mejor me lo quedo, ¿verdad? Para reproducirlo, y tengo uno ahí que está medio cojo, medio chueco, ahí mejor lo ofrezco, porque al final eso no me va a ofrecer ningún beneficio. Pero no funciona así. Recuerda lo que vimos al inicio, si tú honras a Dios, Él te honrará a ti. Cuando yo pongo mi honra por encima de la voluntad de Dios, entonces estoy invirtiendo la ecuación y ¿qué dice la palabra? Los que me tienen en poco serán menospreciados. Entonces, ¿cuál era el problema? Se ofrecían animales. ¿En qué tenemos menospreciados? Estamos ofreciendo sacrificios. ¿Por qué nos dices esto? Te estamos poniendo el pan, pero no con la actitud correcta. No con la actitud correcta. Como cuando es el día de nuestro aniversario, ¿verdad? Y para variar nos hemos olvidado. Amén, varones. Y nos acordamos a última hora, o nos hacen acordar a última hora.
Y a última hora compramos lo que nos encuentra en el camino, decimos ya, toma amor, para salir del camino, ¿verdad? Para salir del problema. ¿Qué encontramos del otro lado? Silencio sepulcral. Frío glacial. ¿Por qué? Hermanas, ayúdenme. Porque ustedes esperan que su esposo se acuerde, que su esposa haga algo bonito, ¿verdad? Con mayor razón, el Señor. Hay una gran diferencia en entregarle a nuestras esposas en el aniversario un chocolate princesa que bajamos a corriendo a la tienda y lo compramos porque antes de que se dé cuenta que nos olvidamos, ¿verdad? A que se dé cuenta que lo preparaste por lo menos unos días antes y le entregaste algo que querías entregarle. Hay una gran diferencia entre servir al Señor solo para salir del paso a hacerlo bien, a hacerlo con amor, a hacerlo con esmero. Hay una gran diferencia. Segunda cosa que a Dios no le agrada, servir con hipocresía. Lo primero es servir con menosprecio. Lo segundo es servir con hipocresía. Mira lo que dice. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o lo serás acepto? Dice el Señor. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros, dice el Señor. Pero ¿cómo podréis agradarle si hacéis estas cosas? Así que la lógica del Señor es, ok, como ustedes piensan que hacerlo es más importante de cómo hacerlo, ok, porque ese era el problema, ¿no? El problema es, ellos lo estamos haciendo. Pero el Señor no solamente quiere que lo hagas, sino quiere que lo hagas con la actitud correcta. El Señor no solamente quiere que congregues, el Señor quiere que congregues con gozo. El Señor no solamente quiere que sirvas con amor, con gratitud, dándole lo mejor para Él. Siempre digo, no podemos dar lo que no tenemos, pero de lo que tenemos siempre podemos dar lo mejor. Así que siguiendo la lógica de ellos, ok, si tú piensas que hacerlo así de mala gana está bien, ok, llévalo a tu príncipe. Llévalo a tu rey. Si te parece que esa lógica de hacerlo a última hora, sin amor, sin cuidado, está bien, ok. Compra entonces un regalo de última hora a tu esposa y dáselo, para que no moleste. A ver si te lo va a recibir. A ver si te lo va a aceptar. Claro, ¿verdad? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se lo va a aceptar o no? No. No. Por supuesto que no. Y si una esposa o un príncipe o una figura de autoridad sobre tu vida no te lo va a aceptar, entonces, hermano, ¿por qué piensas que Dios sí lo va a hacer? ¿Por qué piensas que Dios sí lo va a aceptar? Descuida tu trabajo y te van a despedir, ¿verdad? Descuida tu negocio y va a quebrar. Así de simple. Pero muchos pensamos, ok, no puedo descuidar mi trabajo porque me van a despedir, no puedo descuidar mi negocio porque me va a quebrar, pero puedo descuidar el servicio, no pasa nada, porque Dios me entiende. Esa doble moral, esa doble lógica, eso es lo que está mal. Es como esta persona que dice, bueno, yo tengo mis principios, pero si no te gustan, tengo otros. ¿Verdad? La doble moral. La doble moral. No, en el trabajo yo, excelente. En la iglesia no tanto. No pasa nada. Ya habrá otro. Es más, nos ponemos bíblicos, ¿no? No, le estoy dando oportunidad a otros que se levanten. Nos ponemos bíblicos. No, la obra es mucha, así que vamos a dejar la oportunidad que otros se levanten. Hermanos, ¿por qué muchas veces no avanzamos en el ministerio? ¿Por qué muchas veces Dios no bendice nuestro servicio? O nuestras finanzas, o nuestro matrimonio, o nuestros hijos.
¿Por qué lo que tenemos se nos va entre las manos si no encontramos bendición? Puede ser, no digo que así sea, puede ser que tal vez no estamos honrando al Señor y no estamos dándole a Él la prioridad. Lo primero y lo mejor para Él. Recuerda que lo que Dios quiere no solamente es que sirvamos, sino que lo hagamos bien, con integridad, con excelencia, con lo mejor que tengamos, con lo mejor que tengamos. Si le menospreciamos en lo oculto, Él nos avergonzará en privado. Si lo honramos en privado, Él nos recompensará en público. Tercera actitud que a Dios no le agrada. Servir con menosprecio, servir con hipocresía, servir con interés. Dice el texto, ¿quién también hay de vosotros que cierra las puertas o alumbra mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrendas. ¿Qué es lo que está diciendo Malaquías? Lo que está diciendo, ¿acaso hay alguien que haga la obra sin interés? Aquí está diciendo, bueno, hay personas que sí cierran las puertas, alumbran el altar, hacen lo que tienen que hacer, pero porque hay un interés atrás. Porque están recibiendo algo a cambio. Si no, no lo harían. Y ese es otro problema también. El servir a Dios con un interés que no necesariamente es económico, por si acaso. No necesariamente es económico. Muchos lo pueden hacer porque les gusta el aplauso de la gente, porque les gusta sentirse que están en la autoridad, les gusta tener control, les gusta tener poder. Sí, también puede ser por un interés económico, porque le pagan simplemente, y es su trabajo. Pero esa tampoco es la actitud, ¿verdad? Si bien es cierto, el obrero es digno de su salario, no significa que la obra del Señor es un trabajo en el cual yo marco tarjeta de 8 a 6 y después ni me llame, ni me mire, ni me hable porque estoy en mi casa. ¿Verdad? En mi trabajo secular, en el último que estuve, yo tenía ya la costumbre, 6 en punto de la tarde, apagaba mi celular. Me iba a mi casa y me desaparecía hasta el día siguiente. Porque habían a veces jefes que estaban acostumbrados a llamarte a medianoche, a mandarte trabajos de última hora, y yo decía, lo siento, mi tiempo familiar es mi tiempo familiar, mi tiempo de iglesia es mi tiempo de iglesia, a mí me pagan por estar de 8 a 6. Claro, si es una emergencia, algo muy urgente, tal vez sí, pero si son cosas que se pueden hacer al día siguiente, no lo voy a hacer. Y el ministerio no es así, pues. La obra del Señor no es así, no es algo que podamos hacer de esa manera. ¿Cuál debería ser nuestro único interés? Que Dios sea glorificado, hermanos. Que Dios sea glorificado. Ese debe ser nuestro interés. ¿Por qué Dios miró la ofrenda de Abel con agrado y no la de Caín? Porque Abel ofreció lo mejor que tenía, con un buen corazón. Importante entonces en este punto. ¿Cómo debemos servir al Señor? Con diligencia, dándole honra a Él, sin ningún interés excepto que el que Dios sea glorificado, y con una sola moral, no con una doble moral. Si yo soy excelente en mi trabajo secular, también debo serlo en la iglesia. Si yo soy puntual en los demás aspectos de mi vida, también tengo que serlo en la iglesia. Si yo soy responsable frente a gente que me paga mi negocio, yo también tengo que serlo en la iglesia. Yo no puedo ser un Rubén en un área de mi vida y otro Rubén en la iglesia. No puedo ser así. Yo tengo que ser una sola persona. Tercer y último punto. ¿Cómo debemos servir al Señor? Como una ofrenda y sacrificio al gran Rey. Mira lo que dice los versos 11 al 14. Y terminamos con este último punto. Porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa del Señor, cuando decís que su alimento es despreciable.
Además habéis dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentasteis vuestra ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano, dice el Señor? Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Si hay una idea que se repite en esta última parte, es que el nombre de Dios es grande y el nombre de Dios es temible. Te decía al inicio, cuando hemos perdido la pasión por servir al Señor, algo bueno que podemos hacer es recordar quién es Dios para recordar por qué debemos de servirle. Amén. Recuerda quién es Dios para que recuerdes por qué debes servirle y cómo debes de servirle. Tres cosas se nos dicen del Señor en este punto. El primero, el nombre de Dios es grande. El nombre de Dios es grande. Y Malaquías escribe algo muy interesante, que no era verdad todavía en ese momento, pero él escribe como una verdad, que tiene que ser leída como una realidad presente. El nombre de Dios es grande. Él no es solamente el Dios de Israel, Él es el Dios de todas las naciones. Él, a diferencia de los ídolos paganos y los dioses como Moloc, Acera y Baal, Dios es el único Dios verdadero. E Israel tuvo el privilegio de ser el pueblo de Dios. No porque ellos eran especiales, sino porque Dios es especial. Algunas veces las personas acusan a los cristianos de decirle, ustedes son elitistas, creen que son dueños de la verdad. No, no creemos que somos dueños de la verdad. Adoramos al que es dueño de la verdad. No adoramos ídolos, no adoramos estatuas, no adoramos ideas. Adoramos a una persona que está viva y vive para siempre. El Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Cuál es la perspectiva a futuro? Malaquías dice, mi nombre es grande, hablando del Señor, mi nombre es grande entre las naciones. Y dice, en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Eso en ese momento todavía no era verdad. Pero Malaquías está mirando a futuro, lo que va a suceder. ¿Y qué es lo que va a suceder, hermanos? Lo sabemos. El nombre de Dios será adorado por multitudes, por hombres de toda tribu, lengua y nación. ¿Sabes qué significa eso? Que Israel no es el único que va a adorar a Dios. Se levantarían otros para adorar a Dios. Se levantarían otros para cantarle a Dios. Se levantarían otros para predicar de su nombre. Y eso sí es una verdad ahora. Y será una verdad más adelante. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que si yo no me quiero levantar, otro se levantará. Amén. Que si yo no quiero honrarle, otro se levantará y le honrará. Que si yo no quiero obedecerle, no hay problema, no pasa nada. Otro se levantará y lo hará. Que si yo no quiero predicar de su nombre, otro se levantará y lo hará. Pero el nombre de Dios nunca se quedará sin testimonio. El nombre de Dios nunca se quedará sin testimonio. Queridos hermanos, siempre lo pienso y lo digo, nadie es indispensable en la obra de Dios. Sin embargo, Dios nos quiere dar el privilegio de ser parte de la obra de Dios. No sé tú, pero yo no me quiero perder ese privilegio. Porque sé que si yo callara, otro se levantará. No pasa nada, otro se levantará y lo hará mejor que yo. Pero yo no me quiero ir a la tumba sin perder ese privilegio. Yo no quiero pedirme a la tumba perdiendo esa oportunidad de ser parte de lo que Dios quiere hacer. Te animo en esta mañana, querido hermano y hermana. Toma la decisión de servirle al Señor y de decirle, Señor, no es necesario que otro tome mi lugar. Yo estoy aquí. Yo te quiero servir. Yo te quiero alabar. Y yo te quiero adorar. Segunda cosa que aprendemos, el nombre de Dios es digno. El nombre de Dios es digno.
Dice, ustedes lo han profanado cuando dicen inmunda es la mesa del Señor y cuando dicen, qué fastidio es esto, y me despreciáis. Habla de personas que sirven a Dios con hastío, con fastidio. No sé si alguna vez te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Y siempre digo, cuando empiezo a sentir que el ministerio es una carga para mí, cuando empiezo a sentir que venir a la iglesia es pesado para mí, algo está mal en mi corazón. ¿Me entiendes? Cuando empiezo a sentir que me aburre abrir la Biblia para leerla, entonces algo está mal en mi corazón. Cuando siento pesadez de hacer un devocional, cuando me siento mal y digo, cómo me gustaría que no fuera domingo, algo está mal en mi corazón. Y tengo que inmediatamente ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, perdóname, porque he dejado que mi corazón, que es engañoso, se vuelva apático. Y tu servicio y tu obra se vuelva pesado para mí. No debería ser así, ¿verdad? No debería ser así. Hermanos, a lo largo de mi vida cristiana he pasado por diversas etapas. En algunas de ellas, yo no podía esperar que sea domingo. Me moría de ganas que sea domingo porque quería estar en la iglesia. Y quería estar en la obra del Señor. Y quería estar predicando. Quería estar haciendo las cosas que a Dios le agradan. Pero también he pasado por momentos oscuros. Donde sentía pesadez, carga, fastidio de servir al Señor. ¿A qué te quiero animar? Hermano mío, examina tu corazón. Hermana, examina tu corazón. Si vamos a reempezar o vamos a volver a empezar, hagámoslo bien. ¿Qué te parece? Si Dios nos da esta oportunidad de empezar otra vez, no interesa lo que pasó atrás, ni cómo llegaste a la pandemia o cómo pasaste la pandemia. Lo que importa ahora es qué vas a hacer a partir de ahora en adelante. Y quiero hacer las cosas bien. Quiero volver a soñar con las grandes cosas que Dios tiene para nuestras vidas. Quiero hacer lo que sea necesario para que el nombre de Dios sea adorado en las naciones. Cuidado con tomar en poco el servicio a Dios. Cuidado con servir a Dios con fastidio, con desgano, con desdén. Cuidado con servir a Dios con las obras de lo que tenemos. No, mis hermanos. A Dios no se le sirve con las obras. Con eso no estoy diciendo que tienes que dejar todo lo que estás haciendo para dedicarte a la obra. No, no necesariamente. Aunque hay personas a las cuales Dios llama a eso a su debido momento. Lo que te estoy diciendo es que la actitud de tu corazón y lo que esté en tu mano para hacer, hazlo bien. Si vas a congregar, hay una gran diferencia entre decir, tengo tantas cosas que hacer, ya voy a la iglesia, ya me cambio como sea y vengo a trompicones y me voy con las mismas también porque tengo un montón de cosas que hacer. Y den gracias que he venido. A decir, no, este es el día del Señor. Y desde temprano yo en mi casa está las alabanzas puestas, estoy gozoso porque ya estoy preparado, voy a la iglesia, voy a disfrutarlo, lo voy a gozar y me voy a mi casa tranquilo a seguir meditando en las cosas del Señor, porque es el día del Señor. ¿Es la diferencia? Hay diferencia, ¿verdad? Hay diferencia cuando yo digo, sé que tengo que diezmar, y lo doy. No quiero, porque digo mi celular nuevo, mi pollito, mi paseo, y lo doy con pena, ¿no? Señor, ofrenda, un sacrificio vivo. Me pongo bíblico, ¿no? Con lágrimas sembrarán, Dios. No, eso se aplica a otra cosa, no tiene que ver con los diezmos. Pero algunos sembramos con lágrimas, ¿no? Nos duele. A decir, como decía el rey David en 1 Crónicas 29, Señor, ¿quién soy yo para darte?
pero de lo recibido de tu mano, te damos. Lo mejor que tenemos, las primicias, lo más precioso. Hay diferencia, ¿verdad? Hay diferencia cuando vamos a servir al Señor y digo, bueno, a cómo salga ya. A hacerlo bien, a prepararnos, a hacerlo con diligencia. Hay diferencia. Dios no acepta, hermanos, platos de segunda mano. Dios no acepta ofrendas hechas al apuro, sin deleite, sin excelencia. Porque su nombre es digno. Amén. Porque su nombre es digno. Y si tú eres el jefe de una empresa y tu empleado no hace las cosas bien, después de 1 o 2 exhortaciones, simplemente te vas. Qué bueno que Dios no es así. Él no nos desecha. Amén. Pero sí nos exhorta para que hagamos las cosas bien. Como un padre haría con sus hijos. Hijito, pórtate bien. No me hagas quedar mal. ¿Verdad? A mis hijas las entrenamos. Mi esposa las tiene así. Porque mis hijas nos representan. Porque imagínate que mi hija de pronto venga acá a hacer un berrinche, un escándalo, haga lo que quiera, me desobedezca. ¿Qué pensarías de mí? No vas a decir de mí, ay, qué linda la hijita del pastor. No vas a decir eso. Te lo aseguro que no vas a decir eso. Vas a decir, ¿verdad? Porque nuestras hijas o nuestros hijos nos representan. Así es verdad. Yo lo sé, mi esposa lo sabe. Pero yo no quiero que mis hijas lo hagan con esa motivación, ¿no? Me vas a hacer quedar mal, muchacha. No. Claro, al inicio es así, pues porque van aprendiendo. Pero después, ellas quiero que lo hagan porque realmente entienden, por amor, por gratitud. Nosotros representamos a Dios. Amén. Tú y yo representamos a Dios. Porque hay gente que sabe que tú eres cristiano. Hay gente que sabe que tú eres cristiana. Dejemos en alto en el nombre de Dios. Sirvámosles con excelencia. Que la gente conozca que la iglesia es un pueblo celoso de buenas obras, que es un pueblo que hace el bien, que es un pueblo que se esfuerza, que no es perfecto, que no tiene todos los recursos, ni todo el tiempo, ni todo el dinero del mundo, pero con lo que tenemos, hacemos lo mejor que podemos para la gloria del Señor. Tercero, el nombre de Dios es temible. El nombre de Dios es temible. Y esa última parte que es tan fuerte, dice, maldito el hombre que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice el Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Qué tremendo es esta exhortación. Dice, maldito el hombre que pudiendo dar lo mejor, no lo da. Esa es la idea, ¿no? Dios se desagrada del hombre que pudiendo dar lo mejor, no lo da. Dios se desagrada de aquel que teniendo las capacidades físicas, intelectuales, económicas incluso, de poder hacer algo más para la gloria de Dios, no lo hace. Al inicio del sermón yo te dije, ¿por qué debemos de servir a Dios? Y te di varias razones. Uno, porque nos protege espiritualmente, nos mantiene enfocados, nos guarda del pecado. Uno, porque para eso nacimos. Dios te ha diseñado, mi querido hermano y hermana, con capacidades que yo no tengo, que tu hermano que está al lado no tiene, que son especiales para la obra del Señor. La palabra de Dios lo enseña. El Espíritu Santo ha repartido dones como Él quiere. Él te ha dado regalos, porque eso es un don espiritual, es un regalo. Él te ha dado regalos para que tú los pongas a disposición del cuerpo de Cristo. Te ha dado una manera de ser, ha permitido que tengas experiencias en tu vida, que aprendas para que seas de bendición al cuerpo de Cristo. Y me gozo porque hay hermanos y hermanas que son de bendición ya al cuerpo de Cristo. Y te digo a ti, mi hermano, aún puede ser de mayor bendición todavía. Porque los dones se van desarrollando. Los dones no solamente se quedan ahí, se desarrollan, es como un músculo.
Se va desarrollando. Y si tal vez hasta el momento no lo has hecho, entonces yo te quiero animar a ti también. Tú también puedes ser de bendición. Te vuelvo a repetir, no interesa lo que sucedió en el pasado, lo que interesa ahora es qué vas a hacer de aquí en adelante. Por esto esta serie es volviendo a empezar. Dios es el gran rey. ¿Por qué tenemos que servirle? Por esa es la única razón, no necesitas otra. Ya está, es suficiente razón. Dios es el gran rey. Dios es el Señor. En esta coyuntura política que estábamos hablando, ¿verdad? Y una de las características del candidato de ya casi electo presidente es que no tenía un equipo técnico, ¿no? Pero al final comenzaron a salir algunos nombres. Y cuando entrevistaban a esas personas, decían, bueno, tengo el honor de que me han invitado a ser parte del equipo técnico, ¿verdad? Y me quedé con esa frase. Es un honor, ¿verdad? Que te inviten a ser parte de algo grande. Dios te da el privilegio, hermano, de ser invitado a ser parte de la gran comisión, del gran plan de Dios para la redención de las naciones. Eso es más grande que una invitación de cualquier presidente, gobernante o cualquiera que te imagines. Es la invitación que Dios te hace para ser parte del propósito de Dios para las naciones, con tus dones y talentos, con lo que el Señor te ha dado y con lo que te quiere dar. Amén. Hermanos, si las naciones de la tierra temen y tiemblan ante Dios, sus hijos no debemos de temer y temblar también ante Él. Si las naciones de la tierra adorarán y ofrecerán incienso al Señor, sus hijos con mayor razón, con mayor razón. No seamos hermanos como Ananías y Zafira, ¿verdad? Nadie les obligó a dar. Ellos quisieron hacerlo, pero luego se arrepintieron y dijeron, no, ¿por qué vamos a darle tanto? Vamos a darle menos. Ese fue su error. Nadie les obligó a dar. Ellos lo quisieron hacer, pero cuando lo hicieron, se retractaron. Satanás llenó su corazón y le dijo, pero ¿por qué vas a dar tanto? ¿Por qué te vas a esforzar? Si otros no lo hacen, ¿quieres ser el único tonto? ¿Quieres que te agarren de tonto? Satanás es muy astuto, hermanos, para hacernos pensar que tú vas a dar más que los demás, que nadie va a reconocer tu sacrificio o que nadie te va a dar las gracias por eso. Y aunque nadie te dé las gracias por eso, y aunque nadie reconozca tu sacrificio, y aunque nadie lo vea, hay uno que sí lo ve. Y es el único al cual debería importarte que te vea. Al único al cual debería importarte que te vea. A quien servimos, hermanos, es al Dios verdadero, al único, al grande, Jehová de los ejércitos, que merece ser servido, honrado y reverenciado, el cual es servido, honrado y reverenciado ya por miles de millones de personas, aún por miles de millones de ángeles. Ni siquiera los serafines se atreven a destapar sus rostros, sino que con sus alas se tapan y dicen, santo, santo, santo es el Señor, la tierra está llena de su gloria. A ese Dios tú sirves, a ese Dios adoras, a ese Dios, en ese Dios crees. Dios se merece lo mejor, hermano. Dios se merece que tú crezcas en conocimiento bíblico, en experiencia ministerial, aún en una carrera secular. Dios se merece que crezcas en todos los ámbitos de tu vida, que cuando la gente te vea y diga, wow, esta persona no para de crecer. Soy cristiano y adoro al Dios verdadero. No soy conformista, no me quedo con lo que aprendí, siempre quiero más, porque quiero darle la gloria a mi Señor. No te conformes, hermano. No te conformes con nada. Crece para la gloria de Dios. Aprende para la gloria de Dios. No, hermano, no puedo, no tengo tiempo. No, sí hay tiempo. Lo que no hay es administración del tiempo. No, no puedo, no, sí puedes. Lo que no hay es disciplina. Siempre se puede crecer un poquito más. Siempre se puede. No, no tengo dinero. Hay miles de cursos gratuitos por internet. Buenos cursos. Sí se puede. Lo que falta son ganas. Lo que falta es una motivación. Y te la estoy dando. Dios. Esa es tu motivación. Dios. Agradar a Dios. Enorgullecer a Dios. Darle la gloria a Él. Termino. Tomemos hoy, hermanos, te invito a que tomes hoy la decisión de seguir creciendo para la gloria de Dios. Ministerialmente, espiritualmente, secularmente, lo que sea.
crece y dale la gloria a Dios. Quiero animarte en esta mañana a que renueves tu pasión por servir a Dios. Quiero animarte en esta mañana a que te comprometas a lo que esté en tus manos, a hacerlo lo mejor posible para el Señor. Así sea limpiar una silla, así sea predicar, así sea cantar, así sea mover y limpiar el piso, así sea trabajar con niños, así sea algo que de repente a tus ojos parece pequeño. No es pequeño, hermano. No es pequeño. Es para la gloria del Señor. Porque el que es fiel en lo poco, Dios le dará más. Dios le dará más. Crece, prospera, multiplícate, fuérzate, no para tu gloria, para la gloria de Dios. Para que cuando la gente te vea, vea tu matrimonio, vea tus finanzas, vea lo que tú eres, diga, la palabra de Dios tiene poder. Y si aún tienes que pasar por momentos difíciles, aún que no encuentres aplausos, aunque no te den las gracias, aunque no veas las promesas cumplidas en un momento, sé fiel, sé fiel. Porque Dios premia la fidelidad, hermanos. Dios premia la fidelidad. No puedes dar lo que no tienes, pero lo que tienes